¿Qué tal? ¿Cómo les va? El pensamiento de hoy va alrededor del término sentido. La historia del término sentido, de la palabra sentido, es la historia de un término que tiene un origen muy humilde, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en un término central de la filosofía, ya que en efecto la filosofía estudia, entre otras cosas, algo tan importante y tan difícil como el sentido de la vida. De modo que la palabra sentido en toda la filosofía ocupa un lugar importante, y en alguna filosofía, como por ejemplo en la logoterapia o en la filosofía cristiana, ocupa el lugar central, ¿no? Es el tema principal. Y sin embargo, tenemos que saber que sentido significaba, y significa hasta el día de hoy, pero significaba en sus orígenes ni más ni menos que oír. Así, por ejemplo, en las épocas antiguas, el cazador salía al bosque y sentía el crujir de las hojas secas debajo de las patas del ciervo, y entonces se orientaba hacia el lugar de donde venía el sonido. Este sencillo ejemplo señala el significado primitivo de sensus, del latín sensus, pero que vemos ya una primera complejidad, de modo que tendríamos que distinguir entre lo sentido y el sentido. En el caso del cazador, lo sentido es el ruido que hace el crujir de las hojas o de las ramas, ¿no?, bajo las patas del animal. El sentido, en cambio, es aquella orientación que descubre el cazador gracias al lo sentido. De modo que lo sentido y el sentido se distinguen, pero podríamos decir que el sentido es siempre el sentido de lo sentido. No es un juego de palabras, sino que es algo muy importante y muy real. En efecto, el sentido significa la orientación. Es una primera acepción que proviene, ya les digo, de la experiencia empírica. El sentido es la orientación, y la palabra orientación también es muy importante y muy hermosa, ya que proviene de oriente. Oriente es el lugar de donde sale el sol, el este, el oriente. Es un lugar físico y a su vez es interpretado posteriormente por todas las tradiciones, y en particular por la tradición cristiana, como el lugar de donde viene la salvación. Ex oriente lux, ¿no?, dice la escritura, del oriente vendrá la luz. Y Cristo es también entendido y representado como el oriente, el sol que sale del horizonte. Es por eso que, por ejemplo, Orígenes, como testigo de la antigua tradición cristiana, dice que los cristianos deben rezar con los brazos en alto y mirando hacia el oriente. Y esto es un detalle interesante porque hace referencia a cómo entendemos nosotros al hombre. El hombre no es solamente un espíritu, sino que es cuerpo y alma. Por eso las iglesias, cuando es posible, se construyen mirando hacia el oriente. Y esta tradición que se conserva, por ejemplo, en la iglesia oriental, en la iglesia ortodoxa, donde los templos se construyen mirando hacia el oriente. De modo que el sacerdote y el pueblo rezan mirando hacia el oriente. Y uno podría preguntarse, ¿y para qué si Dios es espíritu? ¿Acaso Dios no está en el norte, no está en el oeste, no está en el sur? Sí, obviamente. Pero aunque Dios es espíritu, el hombre no. El hombre es cuerpo y alma.
Entonces la disposición física del hombre ayuda también, colabora, dispone a la disposición espiritual. Pero más allá de esto, lo importante es entender que en la orientación hay dos aspectos, uno material, que es el lugar, y el otro es la orientación del hombre, que independientemente de donde se encuentre, mira hacia el oriente, ¿no? De modo que el sentido tiene un significado dinámico. Ahora bien, la orientación, como ustedes se dan cuenta, es un término más bien general. Esto es importante porque desde las ciencias, a partir de la ilustración, en particular del positivismo, siempre se ha criticado la filosofía por ser demasiado general y ambigua. En cambio, la ciencia, en especial las ciencias matemáticas, las ciencias naturales, se distinguen por su precisión. La filosofía no. Y sin embargo, como dice Karl Jaspers, la ciencia no puede orientar al hombre. Le puede dar datos precisos, pero no orientarlo. La orientación es función de la filosofía. La filosofía orienta, la ciencia es más precisa, pero lo que tiene de precisión no lo tiene de orientación, ¿no? Ahora bien, la orientación, podríamos preguntarnos acerca del sentido de la vida, si esta orientación, este dinamismo de la vida es dado, estamos como programados, o bien es producto de nuestra deliberación. Entonces tenemos una primera acepción de la palabra sentido que proviene digamos, del sentido, de lo sentido, ¿no? Nosotros llamamos sentido a los 5 sentidos exteriores, al tacto, a la vista, al gusto, al olfato, al oído, ¿no? Pero sobre todo al oído, por ejemplo, la vista, nosotros no decimos que sentimos tal o cual color. Si sentimos un ruido o sentimos una aspereza o suavidad o un sabor amargo. Porque el sentido es más físico, la vista no, es más como espiritual, más inmaterial el sentido de la vista. Bien, a partir de esta primer significado, y que nunca tenemos que olvidar, del sentido, recordemos que también del sensus proviene el sentimiento. Sentido, sentimiento, ¿no? Son palabras que tienen una misma raíz, porque los sentidos producen en nosotros un sentimiento. El sentimiento pertenece al ámbito afectivo. El sentimiento fundamentalmente es aquello que nos mueve a obrar, ¿no? El amor, el deseo. De modo que el sentido tiene un significado también afectivo. El sentido es aquello no solo que comprendemos, sino que nos mueve, que nos motiva. El sentido es la motivación, el fin, el propósito, el objetivo, ¿sí? Entonces, aquí el sentido ya se amplía, deja de ser simplemente algo de los sentidos externos para pasar a la interioridad del hombre. En este sentido podemos recordar aquello que escribió Nietzsche en algún lugar, de que el hombre es capaz de cualquier cómo, entre comillas, si tiene un porqué, entre comillas. Es decir, es capaz el hombre de cualquier sacrificio, de cualquier esfuerzo, con tal de que tenga un motivo, un sentido, un porqué. La relación entre el cómo y el porqué. El porqué entonces señala el sentido. Entonces el sentido de la vida del hombre, dice la filosofía, es la felicidad. Más allá de cómo entendamos la felicidad, no hay duda de que los filósofos en general están de acuerdo en este punto, que el hombre desea ser feliz. Ahora ese deseo no es un deseo deliberado. Entonces aquí, en esta acepción, sentido se identifica con naturaleza.
Es la naturaleza la que imprime, la que ha programado, la que le ha dado al hombre un sentido, es decir, una inclinación, un deseo de ser feliz, de buscar el bien, de amar lo que amamos, todo aquello que amamos, ¿no? Que es la familia, la amistad, la alegría, la naturaleza, el arte, la belleza, el trabajo, la reflexión, etcétera, ¿no? En fin, todo eso está como impreso en nuestra alma. Los existencialistas se apuran a afirmar que el hombre es un ser arrojado en el mundo, dicen ellos, ¿no? Esto lo dicen, lo repiten en forma irreflexiva los autores que comentan a Heidegger, sin darse cuenta de que están negando los sentidos, están negando la realidad empírica que ellos mismos han experimentado cuando eran niños, porque la gran mayoría de los hombres no somos seres arrojados en el mundo, sino somos seres que somos recibidos con amor y depositados en una cuna y que vivimos y crecemos en el seno de una familia. Esto es lo sentido. ¿Cuál es el sentido de lo sentido? Bueno, esa es la función de la filosofía, pero la filosofía no puede negar lo sentido, o sea, lo que experimentamos en forma inmediata, a saber que somos recibidos y depositados en una cuna. Y ese es el inicio de nuestra existencia. No fuera arrojado, sino que nacemos y vivimos siempre consciente o inconscientemente en el seno de una familia, en el seno, bellísima expresión, en el seno de una cultura, en el seno de un idioma, en el caso nuestro del español, en el seno de una tradición y quizás de una iglesia. Ahora bien, no podemos negar ni debemos negar esta experiencia. Precisamente nosotros llamamos, y aquí viene una cuarta acepción, sentido al sentido común. ¿Qué es el sentido común? Sentido común es la forma de pensar del hombre que tiene en cuenta la realidad. Opuesto al sentido común es la ideología o también determinadas filosofías que parten de conceptos, de prejuicios, de determinadas reducciones, pero que no tienen en cuenta la realidad del hombre. Entonces el sentido es siempre el sentido de algo sentido, de lo sentido. Es decir, esta imagen del cazador que escucha, que oye el crujir de las hojas y después se orienta, ¿no? Esta es la imagen que en definitiva representa esta distinción fundamental que tenemos que respetar, aunque estemos o creamos estar en zonas muy elevadas de, no sé, de la vida, no sé, intelectual o filosófica. Bien, entonces decíamos que el sentido es la naturaleza, pero también es la libertad, porque el hombre no solamente está orientado por la naturaleza, sino que él elige, después de una deliberación, crear sentido. El hecho de que estemos orientados por naturaleza hacia todo lo bueno no quiere decir que no podamos crear sentido. Y crear no de la nada, obviamente, sino a partir de experiencias anteriores. El ejemplo de Viktor Frankl, ¿no? Fundador de la logoterapia, ¿no? Que es la terapia en base a esta idea del sentido, dice que una enfermera de su hospital se había enfermado y entonces no podía cuidar a enfermos, se había deprimido. Entonces Frank le dice que, hermana, es el momento no de curar enfermos, sino de dar ejemplo a ellos de paciencia y obediencia, ¿no? Él descubrió en esta situación nueva un sentido y se lo propuso a la hermana que se había enfermado, a la enfermera, para que pudiera llevar con alegría y en forma creativa esta situación de enfermedad, ¿no? Es un buen ejemplo para entender cómo podemos crear sentido aún en situaciones dolorosas
donde no encontramos a primera vista sentido. Todo el sentido, tenemos ya aquí 4 acepciones, pero bueno, sigamos porque hay muchas acepciones que ya como son introductorias al gran tema del sentido de la vida. Pero no podemos entender el sentido de la vida si no entendemos en primer lugar qué significa sentido. Bien, entonces el sentido en otra acepción significa lisa y llanamente la verdad, ¿no? Supongamos que estamos frente a una pirámide en Egipto, ¿no? Keops, y vamos con una cámara fotográfica y con instrumentos de medición y medimos la altura, ¿no? La geometría, podemos medir también el peso parcial o total, ¿no? Y pensar, en fin, en la pirámide como realidad empírica. Ahora, nosotros, aún analizando todo este aspecto, ¿no? Matemático, científico y geométrico de las pirámides, hemos profundizado el sentido de esta pirámide. No, probablemente no. O sea, lo que hemos llegado a analizar lo sentido, pero no el sentido, porque el sentido es interior. ¿Qué es una pirámide? ¿Para qué fue construida? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su sentido? Es otra pregunta a la cual no responden las matemáticas. Responde en la historia y en definitiva la filosofía. ¿Qué es un monumento al ego de un faraón? ¿O es un intento de inmortalizar al ser humano destinado a la muerte? Este es el sentido. Bueno, para esto tenemos que pasar de lo matemático a lo filosófico, ¿no? De la ciencia a la filosofía. Esto es importante, ¿no? Y es muy hermoso porque tiene que ver con lo inteligible. La palabra inteligible también es muy hermosa porque viene según una interpretación del latín intus, que adentro, dentro, interior, legere, leer. Entonces, decimos que las cosas son inteligibles y que el hombre es inteligente. Cuando decimos que las cosas son inteligibles, quiere decir que podemos leer dentro, encontrar un sentido más allá de su aspecto empírico, matemático, geométrico, material, ¿no? Y cuando decimos que el hombre es inteligente, decimos que el hombre es capaz precisamente de captar lo inteligible que está dentro, no en el sentido físico, sino en otro sentido, dentro de las cosas, ¿no? El sentido de los sentidos, vale decir, la pirámide como realidad empírica es algo, en fin, que nos sorprende por su tamaño y por su construcción, pero el sentido de la pirámide, ¿no? Eso hay que buscarlo en la filosofía. Bien, entonces encontramos que el sentido es lisa y llanamente la verdad, ¿no? Así nos preguntamos cuál es el sentido de tal cosa, es decir, ¿qué es tal cosa? Bien, entonces tenemos aquí otra interpretación muy linda acerca de lo inteligible. Pero el sentido es también lo inteligible y es también lo oculto. ¿Por qué? Porque lo inteligible se oculta detrás del símbolo. Si ustedes abren el Nuevo Testamento, verán que Jesús enseña en forma oculta. No porque sea el Evangelio un texto esotérico destinado a unos gnósticos, a un grupo de privilegiados, de elegidos, no una pequeña minoría. No, el Evangelio está destinado a todas las personas de todos los tiempos, de todas las condiciones y edades. Pero eso no quiere decir que la enseñanza de Cristo no esté oculta debajo de o detrás de parábolas, imágenes, metáforas, gestos, elementos, cosas, materias como el pan, el vino, el agua, el óleo, etcétera, ¿no? No es una enseñanza oculta,
sino es una enseñanza abierta, pero la forma de enseñar sí es oculta. Vale decir que Jesús nos propone un sentido que está detrás de los sentidos. Por ejemplo, tomamos una parábola, por ejemplo la parábola del hijo pródigo o del buen samaritano, que en cuanto lo sentido es un relato, una historia, en fin, como tantas historias. Pero ¿cuál es el sentido de esa parábola, ¿no?, que nos enseña el amor al prójimo o la misericordia de Dios? En fin, tenemos que encontrar lo oculto detrás del símbolo, ¿no? Esto es importante porque en la Edad Moderna, a causa del racionalismo, se ha perdido el valor del símbolo en cuanto tal, ¿no? Mientras que el hombre es, por su misma naturaleza, un ser que se desarrolla y se comunica y piensa mediante símbolos. El símbolo, sin embargo, tiene dos aspectos, como aquello del cazador, como el ruido y la orientación, ¿no? El símbolo tiene dos aspectos, que es el aspecto material y el aspecto espiritual, ¿no?, inteligible, el sentido. Bien, ya tenemos aquí otra acepción. Entonces vamos a resumir, así vamos terminando, un tema enorme y hay otras acepciones que quizá las dejemos para otro audio u otro video. Acá lo importante es entender que el sentido de la vida es el tema principal de la filosofía. En segundo lugar, que el sentido como término, como expresión, como palabra, tiene un origen humilde y que significaba y significa al día de hoy sentir un ruido. Bien, en tercer lugar, que sentir un ruido significa dos cosas. Significa sentir un ruido, eso es lo sentido, después orientarse gracias a ese ruido, ese es el sentido. Bien, en tercer lugar o en cuarto lugar, no importa, tercero o cuarto, esta idea básica que quizá la encontremos en la edad de las cavernas, ¿no?, se traslada al mundo del espíritu, de modo que nosotros nos orientamos, ¿no? Vivimos orientados hacia ¿qué? Bueno, hacia el oriente, ¿no? En el caso del cristiano, el oriente sabemos quién es. Ese oriente que conocemos y aceptamos por la fe es un oriente al cual nos impulsa, y este es un cuarto acepción, la naturaleza. Solo la naturaleza, no, también la libertad. Bien. En quinto o sexto lugar, tenemos que decir que el sentido es la verdad de la cosa, es lo inteligible, que está dentro, intus, dentro de lo sentido. Dentro de la pirámide, en la pirámide encontramos el sentido de la misma. Respetar entonces este origen sencillo de la filosofía. La filosofía no tiene que ir en contra de lo cotidiano, ¿no? No podemos decir que el hombre es un ser arrojado en el mundo, cuando el hombre, según la experiencia universal, es un ser recibido y depositado con cariño en una cuna, en el seno de una realidad llamada familia y tradición. En fin, y finalmente, para terminar, el sentido es, decíamos, la verdad y es aquello que está detrás del símbolo, ¿no? Recuperar el valor de los símbolos. Cuando entramos a una iglesia, ¿qué vemos? Símbolos. ¿Y qué es un símbolo? El símbolo es como la ventana visible al mundo invisible. Ese es el sentido del símbolo. Bueno, con esto me despido. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan un like, lo compartan, quizás se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí, me despido, que tengan un muy buen día.